Bien, continuando con el capítulo de metabolismo de lípidos, parte 2, vamos a desarrollar el tema del metabolismo de los ácidos grasos. Estos son una fuente importante de energía y eficaz para muchas células. En una dieta promedio, entre el 30 y 40% de los ácidos que se ingieren las proporciona las grasas, obteniendo por producto de la alimentación los ácidos grasos en su mayoría. Dependiendo de las necesidades metabólicas, los ácidos grasos pueden convertirse en triacilgliceroles, degradarse para generar energía o utilizarse para la síntesis de membrana. Debemos tener presente que la síntesis y degradación de los ácidos grasos está directamente relacionada con los procesos de la lipogénesis y la lipólisis e influenciado por el coeficiente hormonal insulina-glucagón. Desde el punto de vista biomédico, en la biosíntesis de los ácidos grasos en seres humanos no se han informado enfermedades cruciales de la vida. Sin embargo, en la diabetes mellitus tipo 1 hay inhibición de la lipogénesis y las variaciones en la actividad del proceso influyen sobre la naturaleza y extensión de la obesidad. También los tejidos tienen capacidad limitada para desaturar ciertos ácidos grasos, lo que le hace imperativo entonces obtener ciertos ácidos grasos poliinsaturados provenientes de la dieta. Los ácidos grasos esenciales se usan para formar ácidos grasos eicosanoicos, para dar lugar a los eicosanoides correspondientes, que son las prostaglandinas, los trombosanos, los leucotrienos y las lipocinas. Otra cosa, la oxidación aumentada de ácidos grasos conduce a la producción de cuerpos cetónicos por el hígado, causando cetosis. Y en exceso esto da como resultado también una cetoacidosis que es mortal. Entonces, desde el punto de vista biosintético, los ácidos grasos responden a una situación fisiológica que es cuando la alimentación tiene pocas grasas o tiene muchos hidratos de carbono. Esta biosíntesis da lugar dentro del citoplasma y es el hígado el principal órgano de este proceso. Este se construye por adición secuencial de grupos de 2 carbonos que suministra la molécula de acetil-CoA. La reacción neta en la síntesis del ácido graso del ácido palmítico a partir del acetil-CoA se requiere para ello entonces 8-acetil-CoA, el cofactor nicotina adenin dinucleótido fosfato, más 7 moléculas ATP como cualquier proceso biosintético como aporte energético. Tenemos que mencionar que los ácidos grasos para ser activados tienen que ser para su biosíntesis, en este caso es mediante una proteína que se llama proteínas cargadoras de grupo acilo, que es un tiol conformado por una fracción de la fosfopanteína y el radical o la cadena lateral del aminoácido constituyente, la cisteína. Y a su vez, una de las enzimas principales dentro del proceso biosintético requiere como cofactor la vitamina H o biotina como acarreador del grupo carbono. Entonces el proceso biosintético consta de la condensación de la molécula de acetil-CoA mediante la catálisis de una enzima que es la acetil-CoA carboxilasa para obtener malonil-CoA. El impulso lo da una molécula del nucleótido de ATP. La segunda reacción procede entonces con ese tiol, que es la proteína cargadora del grupo acilo, para formar malonil ACP, que es una estructura de tiol que tiene 3 átomos de carbono. Paralelamente se requiere la conformación y la constitución de una enzima que va a transferir los grupos acetil del acetil-CoA junto con la otra proteína cargadora de grupos acilo hacia la fracción de la cadena lateral de la cisteína de la proteína cargadora de grupos acilo para conformar una enzima que es la beta cetoacil ACP sintasa, que es la que transforma la malonil ACP en acetoacetil ACP. Entonces la siguiente reacción procede en una reacción de óxido de reducción por una enzima reductasa, donde el donador de electrones es la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, que se oxida en el proceso y se obtiene el beta 3 hidroxibutiril ACP. Fíjense que ya se ha conformado una estructura de 4 carbonos. Se procede entonces con la siguiente reacción, que es una deshidratación mediante una enzima que es una deshidratasa para formar un enol
que es el crotonil ACP, que ese doble enlace de ese enol está en disposición trans. La siguiente reacción es otra reacción de óxido-reducción, donde el cofactor que dona los electrones es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato para formar butiril ACP. En este punto se repite el ciclo en los pasos de la reacción 4 hasta la reacción 6 que venimos desarrollando, hasta conformar un derivado que es el palmitoil ACP, que ha crecido en número de átomos de carbono. Este se hidroliza el enlace tiol con las proteínas cargadoras de grupos acilos para obtener el ácido palmítico. Bien, esto quiere decir que desde el ácido palmítico se conforma el resto de los ácidos grasos o se sintetiza el resto de los ácidos grasos. Esto es mediante la modificación del mismo. El cuerpo humano puede sintetizar casi todos los ácidos grasos que se requiera a partir de mediante dos mecanismos, que es el alargamiento y la desaturación. El alargamiento consiste en adiciones de unidades de 2 carbonos en la cadena de 16 átomos de carbono del ácido palmítico, y la desaturación es mediante la introducción de un doble enlace cis en la cadena hidrocarbonada, derivando en ácidos grasos insaturados. Ahora vamos a estudiar el catabolismo de estas moléculas, que también responde a una situación fisiológica, que es la demanda energética y como respuesta a la agresión. Esto ocurre mediante la degradación de la separación secuencial de fragmentos de 2 carbonos. Contrario a la biosíntesis, aquí es sustracción de esos pares de átomos de carbono, un proceso que se denomina beta oxidación. Esta se denomina así porque la oxidación es en el radical hidrocarbonado reducido unido al grupo carboxilo del ácido graso en secuencia. Este proceso es estrictamente mitocondrial. Solamente los ácidos grasos de cadena larga poseen esta propiedad química. Entonces, el resumen de la reacción neta consta de un compuesto como el ácido palmítico, que para su oxidación se requieren los cofactores flavina de dinucleótido y la nicotinamida dinucleótido y la coenzima A para obtener el producto de la reacción, que es acetil-CoA. Debemos mencionar que en este proceso existe la conformación de ese ácido graso mediante un grupo acilo con la coenzima A, es decir, se activan los ácidos grasos mediante la forma de acetil-CoA, de acil-CoA. Para ello se requiere la catálisis de una enzima que es la tioquinasa, y activada por una molécula de ATP. Este también tiene que ser, debido a que es un proceso mitocondrial, debe ser transportado hacia el interior de la matriz mitocondrial mediante la unión de una proteína que es la carnitina, mediante un complejo enzimático también que moviliza este acil-CoA hacia la matriz mitocondrial, formado por unas enzimas que son las palmitoil acil-carnitina transferasa. La combustión completa de un ácido graso como el ácido palmítico produce un cambio de energía de menos 2.338 kilocalorías por mol. Entonces el complejo está conformado por la acil-CoA deshidrogenasa, la enoil-CoA hidratasa o enolasa y la L-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa junto con la enzima tiolasa. Entonces ese acil-CoA, que es la forma activa del ácido graso, pasa en su primera reacción desde óxido de reducción, donde el aceptor electrónico es la flavina de dinucleótido para conformar el compuesto trans alfa beta enoil-CoA, que es un enol que tiene disposición trans. La segunda reacción procede con una reacción de hidratación para formar el L-beta hidroxiacil-CoA y la reconfiguración de ese doble enlace que conformaba el enol. La tercera reacción es una reacción también de óxido-reducción, pero el aceptor electrónico en este caso es la nicotinamida dinucleótido para formar beta-cetoacil-CoA. La última reacción procede con la ruptura del enlace tiol con la coenzima A para obtener el producto acetil-CoA, pero a su vez también se forma un enlace tiol con otra coenzima A para formar el acil-CoA, que es el aminoácido, es el ácido graso con 2 átomos de carbono menos. Bien, entonces
debemos aseverar varias cosas con referente a la beta oxidación de estos ácidos grasos. Esto nos dice que solamente se requiere para ser degradados los ácidos grasos activarse en forma de acil-CoA. La energía liberada del hidróxido de un tioéster es de 8 kilocalorías por mol. Solo se necesita una molécula de ATP para activarlo. La ausencia o carencia de derivados vitamínicos como la nicotinamida dinucleótido, el flavienol dinucleótido y los metales produce serio bloqueo de la oxidación de estos ácidos grasos. Todas las enzimas relacionadas con la beta oxidación se encuentran en la mitocondria junto con las del ciclo de Krebs, la de cadena de transporte de electrones y la fosforilización oxidativa. Entonces esos acetilos que se forman como producto de la ruptura en forma helicoidal de ese ácido graso ingresa al ciclo de Krebs para su oxidación total hacia dióxido de carbono. Los productos reducidos de las nicotinaminas y la flavina del dinucleótido de este proceso pasa a la cadena de transporte de electrones para producir ATP mediante la fosforilización oxidativa. ¿Cómo es el catabolismo entonces de los ácidos grasos de cadena impar y los insaturados? Vamos a comenzar por los insaturados. Este requiere enzimas adicionales como la enzima enoil-CoA isomerasa que reconvierte el doble enlace para su posterior catabolización por las enzimas específicas del proceso de la beta oxidación. En cambio que los ácidos grasos de cadena impar o alfa oxidación ocurre en el último ciclo produciendo acetil-CoA y propinil-CoA, que se reconvierte el propinil-CoA en succinil-CoA, un metabolito del ciclo de Krebs. Bien, entonces tenemos que hacer una comparativa entre los procesos, el biosintético y el catabolismo, donde fácilmente la primera diferencia que notamos es el espacio celular. La beta oxidación es mitocondrial y la biosíntesis es citoplasmática. En cuanto a los grupos acilo, en la beta oxidación se requiere como acil-CoA, mientras que en la biosíntesis se utiliza la proteína acarreadora del grupo acilo. En cuanto a las enzimas, distan ampliamente una de otra, son totalmente diferentes. En el proceso de la beta oxidación se produce cofactores como la nicotina dinucleótido y la flavina dinucleótido en forma reducida, mientras que en la biosíntesis se consume. Bien, continuamos en la parte 3 del capítulo.